Saludos a todos y bienvenidos al podcast de sanación con Javier Ruiz. Y el día de hoy tenemos una persona que yo encuentro bien interesante, una psicóloga clínica, facilitadora de constelaciones familiares, que integra también el eneagrama, la meditación, la ayurveda, entre otros. Y nos acompaña desde el Mediterráneo, desde la isla de Mallorca. Ella es Clara Ventura. ¿Cómo estamos, Clara? Qué bueno verte. Hola Javier, encantada de estar con vosotros y de que me hayas invitado a colaborar en algunas de tus podcasts, ¿no? De tus programas. Así que encantada de estar con vosotros y de poder aportar algo. Claro que sí. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, tú eres psicóloga clínica, pero te has dedicado no solamente al trabajo de la mente y de escuchar a la gente, sino ir más profundo. Pues sí, yo creo que la verdad es que siempre fui muy curiosa y me gustó mucho enlazar cosas, ¿no? Entonces, para mí la unión del cuerpo y de la mente es fundamental, ¿no? De hecho, hice un máster en psicopatología y salud, ¿no? Para estudiar todo tipo de enfermedades, desde los infartos, desde la fibromialgia, desde, bueno, la obesidad, desde un montón de enfermedades. De hecho, una vez que dije, bueno, ya no voy a estudiar más y sin embargo me fascinó porque creo que el poder de la mente, creo que el poder de las creencias Sí, maneja nuestra vida. Y entonces, pues he tenido que ir añadiendo, a pesar de que he estado en una clínica treinta y tantos años, de hecho he trabajado 40 años, ¿no? De psicóloga clínica y con una tesis doctoral en enfermos en hemodiálisis y los trastornos psicológicos, sociales y de personalidad, pero no me conformaba con esto, necesitaba comprender más qué es lo que pasa, ¿no? En la relación cuerpo-mente, en la relación de la mente y las emociones, en las relaciones sociales. Entonces, pues, pero la verdad es que la vida me lo ha ido presentando. Pues empecé con la meditación con un maestro chino que me presentó un amigo médico, ¿no? Y de hecho llevo muchos años con este maestro chino, pero que vive en Inglaterra, Cixin. Con él he aprendido, bueno, el manejo bueno, digo el manejo, pero a conectar con la energía y con la meditación a niveles profundos y ver cómo puedes desde ahí sanar cosas. Realmente está mal que lo diga, pero es que una vez hasta una sinusitis, pues meditando mm, con mucho poder, pues pude, y además lo pude luego comprobar con el médico, ¿no? Que a veces venía alguna sesión de relajación, ¿no? De meditación, más bien tipo relajación, ¿no? Con algunos médicos. Y quedé asombrada del poder que tenemos, ¿no? De manejar la energía dentro de nuestro cuerpo. De hecho, también, pues en otro momento la vida me conectó, ¿no? Con un médico de Ayurveda de la India. Y de hecho suelo ir cada año y él suele venir también aquí a trabajar al menos una semana, 10 días y ver el poder que tenemos, ¿no? Para manejar, ¿no? La energía de nuestro cuerpo. No es fácil, no siempre es fácil. De hecho, yo ahora, bueno, estuve en un evento y me vine con una gripe que se me ha complicado, cosa que yo no suelo estar enferma y lo llevo fatal, porque para mí es como la capacidad de poder alinearte, ¿no? En ese campo de energía para no enfermar ni de la mente, ni de las emociones, ni del cuerpo. Pero bueno, creo que todos somos vulnerables y esto también nos enseña mucho, ¿no? Me decía hoy una amiga y también un amigo, dice, está bien que seas vulnerable, está bien que aceptes la vulnerabilidad, pero sí creo que tenemos un poder extraordinario. Entonces, pues, aunque entre comillas al principio podía ser una psicóloga clásica, ¿no? Con unas terapias más bien cognitivistas, pero también transaccionales, es decir, afortunadamente me tocó investigar y me tocó pues una época en que había muchas diferentes técnicas, ¿no? Y muchas diferentes terapias.
Y yo siempre intentaba integrar unas con otras, no era decir, pues voy a ser conductista, voy a ser cognitivista, voy a ser psicoanalítica. Pues no, creo que cada paradigma nos ha ofrecido cosas muy interesantes, ¿no? Y luego además cada terapeuta, cada psicólogo, pues tiene que ejercer con aquello con lo que más se puede identificar. Y si también te identificas mucho con la relajación, con la meditación, pues también puedes llevar y trabajar algunos niveles, ¿no? Con tus pacientes que les pueden ayudar muchísimo a salir de lo que llamamos esos programas, ¿no? De comportamiento que están manejando nuestra vida. Este fin de semana, bueno, el fin de semana, este no, hace 2 fines de semana estuve en Barcelona viendo a Bruce Linton, ¿no? El biólogo cuántico súper Muy interesante interesante, él. súper famoso. Estuvo demostrándonos desde la parte de la biología, nos estuvo demostrando cómo el ambiente que nos rodea es el que va a hacer que sucedan unas cosas o sucedan otras, ¿no? Depende del poder que le estemos dando, ¿no? Y por eso él presentaba de esa manera pues científica lo que llaman las placas de Petri, ¿no? Donde según lo que metiera en ese líquido, en ese ambiente alrededor, podía producir músculo, podría producir hueso, podía producir otro tipo de células. Entonces no estamos tan determinados como nos han hecho creer. Sí, Creo que todos estos científicos de hoy en día, más desde la biología y la física cuántica, nos están dando bueno, la vuelta al calcetín de que no nos creamos todo ese determinismo que nos han estado ofreciendo durante tanto tiempo, ¿no? Algo tan mecanicista y salir un poco bueno, pues de todo eso, del condicionamiento de Darwin, de la competencia y más bien ir hacia la colaboración, ¿no? sí, bueno, o sea, tenemos la neuroplasticidad. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo se va a adaptar a los impulsos que nosotros le demos. Y en el momento en que logremos eh, crear un ambiente positivo, pues se puede manifestar una vida positiva. Por supuesto, ¿no? La idea, por ejemplo, de Burlington era que nos hemos metido en un mundo competitivo, ¿no? Y que al final la vida se desarrolla en un mundo de colaboración, ¿no? Cómo los Exacto. seres vivos han ido evolucionando cuando han podido colaborar entre ellos. Entonces, esto es fundamental. Lo que pasa es que los intereses políticos lo que están consiguiendo es que nos dividamos, lo que están consiguiendo es que estemos peleando unos con otros y que además los sistemas de creencia al final nos estén alejando, no solo de nosotros mismos, también de los demás, o mejor dicho, no solo de los demás, sino principalmente de nosotros mismos, con lo cual al final yo lo que estoy viendo es que cada vez hay más gente que está distanciada de sí mismo. Sí. Y yo creo que esto es terrible. Yo no sé tú qué opinas, pero a mí me parece que estamos llegando a unos niveles de desorientación y de ahí, pues claro, tanta crisis, ¿no? Y tanta necesidad de ir al psicólogo, porque al final es como que estoy perdido, no me estoy encontrando conmigo mismo. Yo entiendo que el mundo está en un momento de tocar fondo para entrar a algo nuevo. El sistema político está entrando en unos niveles tan absurdos de creer ciegamente ciertos mecanismos de creencia que estamos obligados a cambiar de canal. O sea, mucha gente me ha dicho que en los próximos años yo no voy a estar viendo noticias todos los días. Yo me encargo de mi vida. Mucha gente me ha dicho, No, ¿por es qué? cierto, es cierto. Yo creo que estamos intoxicados y cada vez nos están intoxicando más. Por lo tanto, al final Exacto. estamos dejando de ser nosotros. Sí. Es- Perdón, es Y tremendo, ¿no? más allá que decir que nos están intoxicando, que lo están haciendo, pero más allá que eso, yo entiendo que estamos empezando a ver la sombra del ser humano. El ser humano es un animal salvaje, igual que muchos otros, que le hace mucho daño viciosamente al entorno.
Bueno, Y creo mientras que hemos ido tenemos, evolucionando, no queremos mirar eso. Y ahora es que estamos viendo otra vez. hombre, siempre estudiábamos que éramos animales mamíferos racionales. Realmente podemos funcionar con tres frecuencias o vibraciones muy diferentes, ¿no? La vibración de más de sombra, ¿no? Como tú has mencionado, ese nivel de sombra, ese nivel más animalizado, más de instinto, ¿no? De supervivencia en el sentido más físico, más material, ¿sí? Pero luego tenemos ese otro nivel de vibración que puede ser el del don, el de sacar un poco la genialidad de cada uno de nosotros. Y cuando hablo genialidad, no tenemos tampoco por qué ser especiales, pero sí cada uno venimos con unas características, ¿no? Somos Entonces unos esas seres hermosos. características, Eso lo tenemos también. sí, y esas características son las que hemos venido a entregar, porque esa es nuestra visión. ¿En qué eres bueno tú? ¿En qué soy buena yo? ¿Cuáles son mis habilidades? Pero ya más innatas, ni siquiera son las que he aprendido en el colegio. Y yo creo que Sí, aún nosotros tenemos, bueno, digo nosotros, la gente como es mayor, yo creo que aún tenemos más suerte porque al final pudimos ser más nosotros y desarrollar más lo que nosotros nos gustaba o queríamos. Creo que hoy en día los jóvenes y los niños están tan condicionados por lo que hay que hacer, por lo que tienen que ser, por los modelos que se les van presentando, que al final ellos no se están dando cuenta de quiénes son ellos. Por eso este nivel de sí, don, este nivel de para qué sirvo yo, en qué soy buena. Pues si yo soy buena comunicando, soy buena hablando, soy buena convenciendo, pues tengo que poder usar eso para bien, no, por supuesto, no para ser maquiavélica, pero para poder ayudar a los demás, ¿no? A que recuperen a lo mejor, no sé, a mí lo que más me ha gustado de mi trabajo ha sido el poder empoderar a gente que venía muy deteriorada en el sentido de deterioro de su propia autoestima. sí. Venían les habían robado el poder o ellos mismos se lo habían robado con todo un sistema de creencias donde al final tu autoestima ha bajado a niveles bajísimos y entonces al final estás manejada por todo lo que te rodea y no decides. Pero uno, por lo menos en mi caso, cuando yo era joven, que yo no sabía quién yo era, estaba bien vulnerable a estas creencias externas. Ahora Por con la su- edad que me ha tomado 50 años empezar a encontrarme, porque no me he encontrado por completo, puedo ver por qué resueno y no, sin negar mis sombras, porque yo también soy violento, igual que Trump, igual que todo el mundo, pero puedo no irme con simplemente la inseguridad o con el miedo o con el proyectarme hacia esto por que no me gusta. supuesto, de todas maneras la sombra yo creo que siempre es una forma de reaccionar al dolor, Sí, porque al final nos volvemos violentos cuando sentimos dolor. Y el dolor puede ser no solo a nivel físico, sino que puede ser a un nivel de autoconcepto, ¿no? De no sí, sentirte elegido, de no sentirte reconocido, porque cada vez somos, entre comillas, menos importantes para nadie, hasta para las propias familias. Los niños de hoy en día, es que la mayoría de los padres es que ni los miran y sí, luego se sí, no soy especulan, reconocido, dejo de existir. Y entonces es una cuestión de vida o muerte. Estoy en por supuesto. supervivencia, por eso Por, ataco, por eso, por supuesto, yo creo que este es uno de los grandes problemas actuales en que no sí, estamos, que no somos reconocidos y nos cuesta mucho reconocernos. sí, No se definitivo, trata de ser mejor que tú, se trata de yo quererme a mí mismo, pero es que hoy en día exacto. todo va en contra de ti mismo, porque al final, ¿qué interesa? Que nos convirtamos en borregos, que al final no tengamos una escala propia de valores, ¿no? Estamos todo el rato reflejándonos en esas peleas políticas y en esas, como tú has dicho, cada vez más animalizadas porque cada vez es una conquista por los territorios. Vemos lo de Sí, Ucrania, vemos lo de Israel y ya veremos que ahora nos implique todo Europa y Estados Unidos en defender qué, en defender qué.
el reconocimiento exacto. del otro, el reconocimiento de la tierra de otros, ¿no? ¿Cómo es que se les está usurpando la tierra a Ucrania, ¿no? ¿Por qué? Porque Rusia tiene miedo a que sus fronteras, que resulta que Ucrania se haga de la Unión Europea, que es lo que pide para sentirse más protegido. Entonces, al final, en esta necesidad que tenemos de autoprotegernos y de que nos protejan otros, estamos creando cada vez más barreras. Sí, Y aunque parece que vamos a la política en este discurso que ahora pues estoy teniendo o estamos hablando, pero es que al final estamos dividiéndonos internamente también nosotros, ¿no? exacto. Ahí está el problema real. No, no, es que así es que hasta que no nos empecemos a sanar a nosotros mismos, no podremos colaborar los unos con los otros, porque es que al final no estamos colaborando con nosotros mismos. Es No, como que mi mente va por un lado, mis deseos van por otro, mis comportamientos van por otro. Es que al final nos estamos fragmentando de una manera terrible, por eso cada vez hay más patologías que al final, yo te diría, como decía Hellinger, ¿no? De las constelaciones familiares, al final no son patologías, son desórdenes. Y claro, y sí, él mencionaba los, los tres causas principales, ¿no? Que son eh, o lo que él llamaba los órdenes del amor, que es la pertenencia. Entonces, cada vez que nos sentimos menos reconocidos, cada vez nos sentimos menos pertenecientes. sí, Entonces, la pertenencia está fallando por todos los lados, dentro de las propias familias, dentro de las propias sociedades, de la comunidad de vecinos, entre las amistades, hay una desconfianza tremenda cada vez más, no nos sentimos perteneciendo ni protegidos. Por otro lado, el desorden, cada vez hay más desorden. Ya sí, lo primero no es lo primero, lo segundo no es lo segundo, es decir, es como quito, pongo, elimino, me llevo esto, ya no hay ese sentido de orden que había y lógicamente los intercambios entre nosotros pues cada vez están fallando más porque cada vez es que necesito de ti pero sin respetarte a ti mismo. Porque al final es casi como vampirizarnos, que puedo sacar del otro, ¿no? Desde buscar un novio hasta buscar una amistad. Al final no es querer al otro o ver al otro por lo que es, sino por lo que yo necesito. exacto. Fíjate que ahí volvemos. Si yo no me reconozco a mí, no puedo reconocer a nadie más. No, está clarísimo. Si yo no me amo, Reconozco mi necesidad y reconozco lo que el otro me puede dar, pero no estoy reconociendo a la persona. no, en absoluto. Simplemente es como el que va al supermercado y necesito galletas o necesito huevos o necesito pan. ¿Qué necesito del otro? Entonces, todo el rato es mis necesidades de los otros, mis necesidades de la sociedad. No es aportar, es Exacto. qué me puedo llevar. ¿Y desde Entonces, dónde estoy buscando esto que necesito? Fíjate, ya este sentimiento de escasez. Necesito algo, no estoy completo. Y si tú no me das claro, eso que tú tienes, porque se ha basado la educación. Antes la educación era, eres bueno en esto, tienes lo otro, digo antes, pues hace muchos años. Pero luego de repente te falta esto, si tienes una carrera necesitas dos, si sabes castellano, español necesitas inglés. nunca es suficiente. Perdón. Nunca es suficiente, siempre nos falta. Estamos en la educación de la carencia, no eres suficiente. Fíjate ese vacío existencial tan profundo y lo difícil que es prosperar No, no, desde ahí. es tremendo porque cada vez hay más crisis de identidad. La Sí, persona ya no sabe quién es, ya no sabe ni quién quiere ser. Este Bruce Linton decía, estamos manejados por programas en el subconsciente y de lo que se trata es ya de, porque todo lo que piensa en nuestra mente viene, o la mayoría viene del subconsciente, entonces de lo que se trata es que empecemos a trabajar más con el consciente, no con el subconsciente, porque ahí es donde están todos los programas incorporados de
pues, de lo que hemos pensado, de las creencias que nos han manejado, de la educación, de la cultura, de lo transgeneracional. Entonces, claro, al final te dices, pero ¿quién soy yo? Y simplemente yo, pues soy un campo de información. ¿Y qué información estoy manejando dentro de ese campo? Exacto. Entonces, tenemos que revisar qué creencias, ¿no? De ahí, pues el libro fabuloso de biología de la creencia, porque al final nuestra vida la están manejando creencias, no la está manejando, vamos a decir, el corazón. Y a mí nunca me ha gustado hablar del amor así como un concepto romántico, ni siquiera tan de generosidad, sino un concepto de colaboración, ¿no? Un concepto de, de unión, un concepto de que solos no podemos hacerlo, de que yo necesito relacionarme con otras personas, de que yo necesito tener un grupo de apoyo y de familia. Y cada vez tenemos más redes sociales y cada vez estamos más solos, Sí. pero solos, solísimos. Sí, porque no nos enseñan. Con el tiempo hemos perdido esta habilidad de relacionarnos profundamente. Exactamente, nos escribimos WhatsApps, escribimos en las redes, al final no sabes con quién te estás comunicando, al Sí, final no estás en el campo energético del otro, no estás tocando al otro, abrazando cerca. Es decir, cada vez prestamos también más nuestros cuerpos en un nivel sin que haya realmente un vínculo ni una conexión profundo. Es como que mi cuerpo está separado de mi alma. Entonces, claro, sí. la gente está enfermando y cada vez más, porque cada vez se está separando de sí mismo. Cada vez Todo el es para la grada. Me tomo la foto con maquillaje, el peinado, le pongo un filtro y entonces los no viajes hay ya no son para disfrutar, los viajes son para proyectarles. Mira qué linda se ve esta foto que pongo frente a este paisaje. así Y es. fíjate cómo nos separamos de nosotros mismos, ahora todo es hacia afuera. Ese es el tema, nos separamos de nosotros mismos, porque al final todo lo de fuera nos ha invadido, nos está invadiendo completamente. Sí, ¿Y dónde nos estamos dejando a nosotros mismos? yo opino que ahí está la solución, ahí está la sanación de básicamente todas las enfermedades. Yo te digo Esa que, misma pregunta que tú hiciste. sí, yo te digo que solo cuando la persona empieza a tomar su verdadero poder, y su poder no es competir con el otro, es quién quiero ser, qué Ujú. cualidades tengo, qué habilidades tengo y qué quiero realmente desarrollar. No es lo que me digan los demás, ni siquiera mis papás, ni siquiera mi grupo de amigos. Yo no tengo que imitar a nadie, soy un original. ¿Por qué tengo que ser una mala copia de qué? Exacto. Pero es que, claro, ves la tele, ves las redes y tú dices, los niños pequeños, ¿qué están consumiendo? Todo es tóxico. ¿Qué clase de amor les estamos enseñando? ¿Qué clase de generosidad les estamos enseñando? ¿Realmente el otro nos importa o solo nos importa como un espejo para reflejarme yo? ¿Y qué van a decir? Porque yo tengo que probar que soy un buen padre y que mis hijos se comportan como la sociedad espera que se comporten. Pues no, si hay que reñirles, pues hay que reñirles y si hay que poner límites, hay que poner límites, pero eso ya no está de moda, eso ya no se lleva bien y luego pasan tantas horas ya fuera de la relación con la familia nuclear, con los padres, tantas horas en el colegio, pero siendo bebés con 2 meses, con 3 meses, que lo único que hacen es espejearse con el otro. A mí esto me parece terrible. Yo creo que hasta los 6 años nadie debería ir un ratito a jugar al parque o un ratito a jugar al cole, a la guardería, pero un rato pequeño. No puede estar 7 horas, 8 horas espejeándose. Un bebé de 2 meses, de 4 meses, que ni siquiera se ha encontrado consigo mismo y solo se está encontrando
con las proyecciones de todos los que le están rodeando. Sí, Es que es terrible lo que está sucediendo. Sí, y luego yo lo hablo con algunos padres, digo, espérate un poco que al menos el niño tenga, al menos que tenga año y medio, 2 años, para que haya podido estar consigo mismo en un entorno más pequeño. Ay, no, porque el dinero, porque tal, porque cual, pero luego se gasta el dinero en otro mogollón de cosas, ¿sí? Que no es a lo mejor en poner una ayuda, ¿no? Para que el niño pueda estar en su entorno y en su casa. Me parece que cada vez ese encuentro con uno mismo cada vez es más lejano. Porque si tú no pasas y luego haz que hasta los 7 años, los 12 años estamos en un estado hipnótico tan terrible que nos estamos todo el rato espejeando con lo que está ocurriendo alrededor. Si aún no nos hemos encontrado con nosotros mismos, ¿cómo podemos adquirir una identidad, vamos a decir, basada en unas características muy nuestras para ver cómo reaccionamos al ambiente y a las cosas desde una singularidad? No, al final me contagio exacto. de lo que hace mi compañero, de lo que dice mi maestra que tengo que hacer. No La sé, sociedad, el consumerismo, sí. mi tribu, mis compañeros de trabajo. Y luego nos están ofreciendo, lógicamente, porque como cada vez estamos más vacíos y con menos identidad personal, pues cada vez necesitamos evadirnos más y distraernos más. Exacto. Viajes, salir, comprar, consumir, Beber. consumir, pero consumir de todo, televisión, consumir cine, consumir ropas, consumir maquillaje. Es que el tema es distraernos todo el rato, porque estar con nosotros mismos cada vez es más horrible, porque ¿qué te Exacto. encuentras? Un vacío tremendo, una falta de identidad, una falta de valores, una falta hasta de deseos, de decisiones, de principios. Al final, la gente está vacía, somos como cáscaras. Hay una dificultad bien básica y cuando uno está desconectado, que le falta ese amor, necesita amor para poderse volver a conectar. Pero estoy tan desconectado que no puedo tomar el amor. Se torna Claro, casi como un pero círculo vicioso. claro, porque, pero ¿en qué estás basando ese amor? ¿En que te valoren? ¿En que te reconozcan? Exacto. O sea, ¿En que gustes? Entonces al final estás persiguiendo falacias, ¿no? Porque el destino además, final es llegar a amarme yo mismo, pero pues para ir claro, del punto A que al punto B, si tú no te amas a ti mismo, es muy difícil que puedas amar a los demás. Y también es muy difícil que definitivo. los demás te amen. Lo que van a hacer es usarte, lo que van a hacer es utilizarte para llenar sus necesidades y sus vacíos. Y aún si me aman, no lo puedo recibir. No, no, por supuesto, porque uno no está abierto al amor. Exacto. Claro, esto tiene mucho que ver con que también los vínculos en la infancia han fallado mucho. Ujú. Madres y padres muy ausentes, muy preocupados pues bueno, pues por temas económicos, por proyección social, por necesidad de avanzar. Entonces no hay padres tranquilos. ¿En qué casa estás viendo padres que lleguen a casa, que estén tranquilos y que puedan disfrutar de jugar con sus hijos? Entonces Exacto. no se está compartiendo tiempo de calidad. Sí, o sea, si los padres están desconectados, no pueden conectar a los hijos. O sea, hay que empezar por uno mismo para poder conectar con el prójimo, con los seres queridos. Por supuesto, los niños pequeños además, si, si no han perdido esa conexión, ¿no?, con ellos mismos, enseguida se dan cuenta, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña que a veces jugaba con ella, pero estaba pensando en otra cosa y me decía, mamá, no estás. Y yo digo, ¿cómo que no estoy? Si estoy aquí contigo. Pero sabía perfectamente que ella captaba que yo no estaba, porque sí, físicamente estaba, pero yo no estaba en ese momento, Exacto, estaba con otro tema. exacto. Entonces, no se trata de estar
más horas o menos, se trata de que las horas que estés sean de calidad. Pero Exacto, lo mismo con la pareja, lo mismo con una amiga, lo que no puede ser es que estemos pero no estemos. Y también que estés contigo misma, pero que no estés contigo misma. Estás aburriendo, exacto, estás pensando que veo una peli, me pongo a leer algo y al final nada te satisface. Porque ese encuentro contigo misma, la gente cada vez necesita más ir a hacer meditación y relajación. ¿Por qué? Porque ha perdido la conexión. Antes estábamos todo el rato exacto. conectados con nosotros. Y Entonces había un... entonces, yo creo que hemos descrito bastante bien el problema de la desconexión y todos los síntomas que eso trae y el círculo vicioso, etcétera. ¿Cómo podemos empezar a salir de ahí? O sea, la persona que nos está escuchando y que está resonando. Pues mira, hay que dejar el miedo a esa sensación de que no valgo, a esa sensación de que desaparezco, esa sensación, te voy a decir de muerte, pero no es de una muerte física, es de una muerte de identidad. Entonces uno tiene que enfrentarse y tiene que atreverse a quedarse consigo mismo, ¿no? Podemos llamarle meditar, podemos llamarle encontrarse con uno mismo. Es como escucha tu respiración, siente tu interior, siente tu vibración, siente que lo tenemos todo dentro. Ujú, sí, Entonces, cuidado, revisemos qué creencias tenemos, qué creencias hay en nuestra cabeza que están manejando nuestra vida y que no tienen por qué ser creencias exacto. verdaderas ni creencias que nos ayuden, ¿no? Por eso, en lo que era la terapia, lo primero que había que desmontar era un montón de creencias, era aprender a pensar de otra manera, porque si sigues pensando de la misma manera, no vas a cambiar. Todos Y somos esas seres súper creencias, valiosos. Dime. casi todas esas creencias son mentiras. Eso de que Sí. yo soy feo, eso de que no soy bruto, de que no valgo nada. Pero es que interesa, porque así te venden este maquillaje, porque así te venden Sí, este vestido, porque así dejas el sitio a otro. Es que claro, el tema es, tú lo has dicho antes, el tema es que venimos de muchos años ya de una educación en la carencia. Te falta esto, te falta esto, te falta esto, te falta esto, te falta esto. No es, eres bueno en esto, eres bueno en esto, tienes estas cualidades. Si no cambia la bueno, educación, tanto de los también es padres una como... condición humana. Las inseguridades son condiciones humanas. Todos tenemos inseguridades y las vamos a enfrentar siempre. Y es bien incómodo estar ahí. Bien, pero cuando podemos aceptar ser vulnerables Exacto. y que no pasa nada, No pasa nada. Y la vida y es no incómoda a pasa, veces. exactamente, no pasa nada, y que es normal que tengamos miedo a veces, que es Sí, normal que podamos estar tristes a veces, que es normal que podamos tener asco a veces, que es decir, lo que son las emociones básicas, pero tenemos que aceptarlas y decir, no pasa nada, es normal, yo no puedo estar todo el sí, rato feliz, yo no puedo estar todo el rato sintiéndome seguro sin sentirme vulnerable, exacto. Y pues sí, pero a no veces por se me olvidan eso, las cosas y a veces se me hace difícil decidir. claro, pero no por eso soy defectuoso. No, todo está muy bien. Forma parte de la condición humana, forma parte de la Exacto. condición humana. Entonces, pero ha interesado, mira, ha interesado patologizarlo todo. Supongo que se Sí, entiende la palabra. Hay que, así como las farmacéuticas necesitan patologizarlo todo, porque ahora ya no es que no tengas esto, es que debes tomar esto para que no te falte. Es decir, que aún no te falta el hierro o no te falta el calcio, pero ya te dicen que tomes suplementos de esto, aunque no te falte. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas tienen que convencerte para que compres medicamentos. Con la exacto. psicología ha pasado lo mismo, ¿sí? Que tienes un estado de ánimo bajo, tienes que ir al psicólogo, tienes que medicarte. ¿Por qué no aceptas que hay momentos en que tenemos un estado de Sí, ánimo nos vamos a que no, deprimir. No estamos a ser ni que la no, primera ni la última. que no pasa nada? Pero hay que consumir, hay que consumir. Las farmacéuticas hacen muchísimo y han hecho muchísimo daño porque lo que han hecho es crear un montón de patologías.
que no Bueno, yo sí son tengo que decir realmente, que que no son realmente patologías. la farmacéutica tiene su lugar y tiene su aportación. Nos toca a nosotros mm, tomar nuestro lugar. Y la farmacéutica yo la uso cuando lo necesito. No es que la farmacéutica dirige mi vida. No sé si entiendes lo que digo. Sí, pero están en el ambiente y están dirigiendo nuestras vidas. Sí, sí, están dirigiendo mucho más de lo que deberían. Pero Los nos toca a nosotros médicos, decir, mira, los yo no voy a tomarme médicos, eso. los médicos ya no investigan la enfermedad en sí, sino el prospecto del medicamento que tienes que tomar si te pasa esto. Sí, Y ya se lo dan investigado. Eh, Queda muy bonito, como si pudiéramos nosotros, pero no somos supermanes, Javier, no somos supermanes y estamos sí, manipulados por un yo montón de estoy hablando de información. objetivos a largo plazo, hacia dónde me quiero dirigir. No significa que voy a llegar, pero con el No lo trabajo sé, personal quiero creo llegar. que estamos metidos en una nube gris que lo está manipulando todo y es muy difícil, solo personas muy enteras. Es a donde tendríamos que caminar, pero ¿en qué ambiente se están criando nuestros niños y nuestros adolescentes? ¿Se les está enseñando a tener, a empoderarse? ¿Se les está enseñando a tener criterios? No, Por eso nos toca a nosotros los adultos hacer nuestro trabajo y así modelamos que ellos puedan hacer el de ellos. sí, pero Es fácil decirlo. sí, es fácil decirlo, Eh, pero los padres están muy ocupados, los profesores están muy presionados, Sí. entonces sálvese quien pueda, ¿no? Ujú. No me gustaría o no me gusta tener esta idea negativa, pero creo que estamos en un momento muy difícil, muy confuso, como ha habido otros momentos en la humanidad y no lo sé. Por eso que se está concatenando todo como para que... Pero a veces, y mira, esto lo decía también el otro día Bruce Linton, a veces las cosas se tienen que destruir para que vuelvan a comenzar. Exacto. Y quizás un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero no sé, creo que estamos yendo como a un fenómeno de destrucción de muchas cosas. No sé, espero que no llegue a niveles de, de guerra ni a niveles que parece que están ahí planeando sobre nosotros, pero a veces hace falta que algo potente suceda para que podamos regenerar y recomenzar. Parece que es muy difícil y eso que ha habido momentos en que parecía, ¿no? Aquí en Europa tuvimos y en España tuvimos antes que parecía que se estaba dando un movimiento, ¿no? De crisis fuerte y de que parecía que estaban saliendo movimientos como más sanadores, pero que al final se pervirtieron otra vez, ¿no? Temas políticos. Al final parece que todo lo que en un momento puede ser un movimiento sanador termina siendo engullido, ¿no? Por esos intereses capitalistas. Y mira, yo no soy, en fin, lo voy a decir claramente, no soy ni comunista ni tengo de esas ideas más, pero tengo una sensación de que el poder que en este momento es el dinero, no interesa que las personas sean, pues lo mismo que pasó en China. En China, fíjate que había un gran desarrollo, ¿no? De la energía, el qigong, había el tai chi, había, es decir, había gente súper poderosas, ¿no? Y enseñaban muchísimo, ¿no? Movimientos de energía para la sanación, para todo, ¿no? Y sin embargo, pues vino un movimiento político y fueron expulsados, fueron asesinados y destruyeron a muchísima gente porque no interesaba que enseñaran las persiguieron como si fueran sectas porque no interesaba que enseñaran a los súbditos, ¿no? Que el poder estaba en ellos. Y al final Ujú. nos convertimos en borregos. Y no sé, parece que estoy hablando más de política que de psicología, pero Ujú. es que está conectado una cosa con otra. Es que mm, mm, cuando yo comencé hace pues 40 y tantos años largos, resulta que las personas que presentaban algún tipo de trastorno y que venían eran personas que realmente tenían una dificultad ellas mismas,
Pero al cabo de de una serie de décadas, el problema es que yo tenía que ayudar a las personas a que de alguna manera objetivizaran y pusieran en tela de juicio los valores sociales. Es decir, que el problema ya no estaba en el individuo, el problema está en la sociedad. Entonces tenía que ayudar y tengo que ayudar a las personas a que sean más ellas mismas, más autosuficientes y eliminen toda una serie de creencias. Porque al final resulta que, 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 mm, que se están mimetizando con todo lo que está ocurriendo, sí, que está ocurriendo alrededor de ellas y al final están perdiendo todo su poder. Y este movimiento sucedió muchísimo en China, si te pones a ver y a leer, ¿no? Habían conseguido niveles extraordinarios de poder personal y tal, pero hubo que extinguirlo, ¿no? Y fueron perseguidos muchos grupos, ¿no? Energéticos. Y aquí, desde otro punto de vista, pero está ocurriendo exactamente lo mismo, nos están debilitando y nos están quitando todo el poder personal. Entonces, imagínate los jóvenes que están todo el día en TikTok, todo el día en Internet, todo el día en redes sociales, qué modelajes y qué ejemplos están teniendo y encima la relación con los padres cada vez es más escasa. Entonces, ¿qué pueden enseñar esos padres si ya no tienen tiempo ni para, vamos a decir, sobrevivir ellos en una sociedad donde lo importante es distraerse y evadirse? Por eso yo digo que es importante que nosotros tomemos nuestro propio poder, independientemente de todo lo que esté pasando alrededor. Por supuesto, esto es Y es más fácil importante. decirlo, lo sé, pero es nuestra tarea. Habría que hacer muchos grupos de crecimiento personal y muchos grupos de empoderamiento, ¿no? Para luchar un poco contra toda ese otro campo, ¿no? De mimetización y de uniformidad, que es lo que quieren conseguir, que cada vez no pensemos y que cada vez no decidamos, ¿no? Que los grupos de opinión decidan por nosotros, que los políticos decidan por nosotros y al final estamos siendo muy anulados. Por lo tanto, la psicología es que ya va más allá de las patologías. No sé si como resumen podría decir que es que la psicología en un momento sí fueron determinadas patologías individuales, ¿no? Pero es que cada vez estamos en una sociedad psicológicamente más enferma porque ya no es un tema individual, es un tema colectivo. Entonces, sanar todo esto no viene porque la gente vaya al psicólogo y no es que esté echando piedras sobre el tejado de la psicología ni de la terapia, sino que tiene más que ver con la educación, con la educación desde que son bebés, con los padres, ¿sí? Porque si no cambia esto, los psicólogos no van a poder hacer nada. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero también voy a decir una contraparte. Ah, Hoy en día la gente quiere saber más de lo que es la inteligencia emocional. Los padres quieren estar presentes con sus hijos. A veces lo logran, a veces no. Las compañías quieren traer sus programas de wellness a sus empleados. ¿Sabes? ¿No crees que es mucho más marketing que realidad lo que estás contando? O yo no Se sé, empieza allí, por el marketing. yo no sé en Puerto Rico, pero aquí en Europa yo no veo esto. Marketing es el primer paso, pero ¿Mm? de ahí entonces se sigue. O sea, si me funciona ese marketing, yo lo voy a seguir haciendo. O No, sea, no, tal sí, vez yo empiezo a es, ir a la clase de yoga para verme bien, pero cuando veo los beneficios, pues sigo yendo. no, no, sí, es muy loable, pero creo que tendría que cambiar los sistemas educativos. Creo que ahí es la base. Mira que llevo muchos años trabajando y planteándomelo. Creo que tanto los psicólogos como médicos somos especialidades de segundo nivel, ¿sí? Creo que Sí. el primer nivel son las familias y las escuelas. Y Ujú. si eso no se regenera, lo demás es poner parches sobre algo que es la estructura del edificio. Y la estructura del edificio es la educación.
Por eso realmente me metí mucho en programas educativos para profesores, para padres. Aunque fuera psicóloga, me gustaba mucho meterme de ahí, por eso pues también un poco con CUDEC y con todo el tema de la pedagogía sistémica, ¿no? Sí, Porque al final el terreno de la educación o el campo de la educación es la base de las sociedades. La- exacto, los psicólogos médicos somos como un nivel que está por encima en el sentido de que si no sanamos el primer nivel, cada vez las necesidades de segundo nivel van a ser más grandes y no podemos asumirlas. Es que al final exacto, todo el mundo necesita un psicólogo particular. Entonces, más vale que cambiemos las estructuras de la base, que son las familias y las escuelas. Este es el convencimiento y mi experiencia de vida de muchos años y al final creo que hay que empezar a cambiar esas estructuras. exacto. Y poco a poco, porque el sistema educativo, por lo menos en Puerto Rico, yo creo que va a tener que cambiar. La educación pública está colapsando y de cierta forma la privada también, y de ahí va a tener que surgir algo nuevo, que no sabemos lo que es. Sí, de Y todas ahí es que, maneras, bueno, esto es lo que hay. Vamos a intentar cada uno que haga todo el trabajo personal que pueda exacto, y intentemos ver que pasaremos por donde tengamos que pasar y, exacto, y tendremos que seguir adelante. Es decir, exacto, que actitudes destructivas ninguna, ver la realidad es una cosa que está sucediendo, pero confiemos en que el trabajo personal de cada uno puede aportar un granito de arena. Entonces, yo lo que procuro exacto. es trabajar sobre mí misma y sobre la gente que me pueda rodear más cercana y, por supuesto, no pretender, porque al final, pero eso ya lo dijo Platón, que al final las personas, si no se vuelven filósofos, la sociedad no va a cambiar. Entonces, al final, el trabajo es un Ujú, trabajo personal. Y exacto. como decía el libro, más Platón y menos Prozac, al final, si no cambiamos todo el sistema de creencias, cada vez estamos en sociedades más patologizadas, cada vez todos son patologías y medicamentos. Y esa, Exacto. esa no es la solución. No es el objetivo. No, no es la O sea, solución. Tenemos que cambiar creencias, ¿no? exacto, eso sí, Y yo creo que al final, tanto desde la psicología, desde, pues eso, Bruce Linton, biólogo cuántico, físicos cuánticos, al final creo que estamos llegando todos al mismo lugar y es tenemos que cambiar los campos de conciencia, porque si no cambiamos los campos exacto, de conciencia, aquí nos vamos a hundir en un sistema de creencias que al final hemos creado pues unas sociedades, no sé si decir paralelas a lo que tendría que ser nuestra realidad. exacto. Y yo sí pienso que estamos mejor que hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, 400. O sea, yo quisiera que el crecimiento de la humanidad sea mucho más rápido de lo que es, pero sí pienso que estamos dando unos pasos en la dirección correcta. Mm, no lo sé, A ver, creo que estamos en dos mundos diferentes. Creo que por un lado hay gente muy evolucionada y se han abierto paradigmas y campos de información alucinantes, y es cierto, realmente es asombroso, ¿no? Para el que quiera realmente comprender niveles de conciencia mucho más elevados, ahora es un mundo inmenso, ¿no? Con determinados bueno, con bastantes individuos que te lo están mostrando desde diferentes campos, ¿no? Tanto de la ciencia como de la sociología, como de la psicología, ¿no? Pero por otro lado, toda esa luz también tiene la contraposición de mucha sombra. Y al final dicen que es así, que cuanta más luz también se genera más sombra sí, alrededor. Entonces al final creo que estamos en los dos campos, ¿no? ahí está la Ya aceptación de lo que hay. veremos quién, bueno,
Pero es que al final si volvemos a- a- a la historia, ¿no? Cuando hablan de los arcángeles y hablan de la pelea que hubo, y es que al final parece que estamos en el mismo campo, en el mismo territorio, ¿no? La pelea Sí, de la luz y de la sombra. Entonces, al final, ¿qué es lo que necesitamos comprender para que eso, al final, no sé, que la luz supere la sombra o que se lleven de otra manera? Es que no lo sé, yo cada día tengo más dudas y te lo confieso que en vez de ganar más claridad, cada día tengo más dudas sobre muchas cosas. Y cuando digo dudas me refiero, ya no sé si me estoy volviendo muy mayor, pero cada vez no tengo claras las soluciones. Durante mucho tiempo como que tuve caminos mucho más claros, tanto personales como dentro de la profesión, y hoy en día me siento confusa, me siento que necesito ver con más claridad muchas cosas que no consigo ver. Y ahora hago un comentario muy personal, pero no sé si cuando uno es más joven es más iluso y tiene mucha más energía, ¿no? Para, para la creatividad, para el cambio. Y quizá cuando vamos siendo más mayores, quizá vemos más cosas, pero a lo mejor también vemos más las limitaciones de las cosas, ¿eh? Pero bueno, no me ujú, gustaría dejar un pozo de ujú, negativismo en absoluto. Perdón. Y sí creo que el trabajo es personal, que el sí, trabajo es personal y el trabajo es en el campo de la educación. Así sí, que esos son mis dos puntos o objetivos. La educación tiene que cambiar en las familias y en las escuelas, y el trabajo es un trabajo personal, no es un trabajo colectivo. El trabajo es colectivo cuando diferentes personas individuales han conseguido el cambio. Entonces eso, exacto. pequeños grupos colectivos, pero querer cambiar una sociedad o un colectivo cuando los individuos no cambian, es que eso es imposible. Sí. No sé, ¿cómo sientes lo que Ujú. digo, Javier? No, yo estoy de acuerdo y quizás mi visión, por lo menos en esta etapa de mi vida, es que la sanación no está en que esté todo bien, la sanación está en aceptar esta polaridad, de que muchas veces las cosas no van a estar bien. Y eso me incluye a mí, y eso incluye el mundo, y eso incluye todo. Y a la medida que podamos estar más en paz con las cosas como son, pues tal vez entonces es menos pelea. Quizás No, por podamos. supuesto, la aceptación es lo primero para que se produzca un cambio, ¿no? Pero tiene que ser una aceptación activa, ¿no? Sí, De no resignación, ¿no? Es la aceptación de que a partir de lo que hay, ¿no? Hacia dónde podemos dirigirnos. sí, sí, aceptación y resignación no es lo mismo. No, Estoy de acuerdo con eso. en absoluto. Pero igualmente, esa aceptación incluye vivir el presente. O sea, yo puedo ver en Europa lo que está pasando en Ucrania y la preocupación de que entonces empiecen a bombardear, pero no es el presente. O sea, uno está pensando cosas que no han ocurrido. Ahora mismo, pues, estamos bien, por lo menos donde tú estás y donde yo estoy. Hay incertidumbre, hay miedo. Ya, pero no sé si tú sabes que llevamos 2 días que están entregando folletos, han hecho ya folletos los países nórdicos a su población para en caso de esto, de acontecimiento nuclear o de guerra, qué es lo que tienen que hacer. Es decir, que el caldo de cultivo está ahí, y no Sí, sí, querer el miedo está verlo, ahí, y no querer pero hay verlo, incertidumbres. ya no es el miedo, es intentar proteger a la sociedad. Tú fíjate lo que nos ha ocurrido aquí en Valencia, ¿no? En España, te habrás enterado porque Eso fue llevamos triste. veintitantos días. ¿Qué ocurre? No se dieron los avisos que tocaba, no se tomó en cuenta, es decir, no ha ocurrido, sí, estaba ocurriendo
Y sin embargo, los responsables, tanto de un bando como del otro, los políticos, es que han muerto 200, han encontrado 200, no sé si ya 20 personas y aún hay desaparecidos unos cuantos. Es decir, que, bueno, pues es lo mismo, tenemos que anticiparnos al clima de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo cuando he leído y he visto que los países nórdicos que están entregando a su población folletos e instrucciones de lo que tienen que hacer, se está creando un clima, ojalá no suceda nada, pero cuando aquí de repente venían lluvias torrenciales y estaban avisando desde por la mañana y resulta que es que no dieron la orden de alerta hasta las 8 de la noche cuando ya habían muerto un montón de personas, es que al final los políticos, lo mismo que los padres, tenemos que responsabilizarnos, ¿no? de, de ver lo que está sucediendo. No tenemos que ser negativos, pero tampoco tenemos que ser unos idealistas que no nos estemos dando cuenta de lo que está sucediendo, porque es que está sucediendo. Esto de Belén sí me toca porque la mayoría de mi carrera como ingeniero yo la he hecho trabajando sistemas de manejo de emergencia y de inundación, construyendo diques y canales, y conozco la política detrás de todo eso. Y por eso mismo pues, hay mucha frustración. Claro, entonces no tenían que haber muerto todas esas personas si se llega a avisar por la mañana que no bajen a los garajes, que no tal. Por eso el que ahora en los países nórdicos estén entregando folletos con instrucciones de lo que no deben hacer, de que acumulen comidas, aguas, es que lo están haciendo hace 2 días. Es que yo no sé si allí os habéis enterado, supongo que sí, porque hoy en día las comunicaciones están en todos los lados, pero es que esto está sucediendo. Entonces, Ahora, ojalá sea simplemente una prevención y un entrenamiento, pero es que después de lo que llevamos nosotros de Valencia, es que no sabes lo tristísimo que es todo lo que ha sucedido, ya no solo los muertos, es que la ciudad de los pueblos destruidos, la gente se ha quedado sin negocios, sin trabajo, sin coche, sin casa. Es que estamos en una situación muy, muy, muy dura. Y todo porque no han hecho lo que tenían que hacer. pero ten en cuenta que un bombardeo no es una guerra. La guerra viene con el miedo. Cada vez que va a empezar una guerra, hay un proceso de propaganda bastante extenso para meterle miedo a la gente y llevarnos a este punto crítico en el que entonces no colapsamos. Y a nosotros los ciudadanos nos toca, y yo sé que esto es bien fácil decirlo desde acá, pero pues nos toca otra vez el trabajo personal y el desapego. Y si ahora mismo cae una bomba encima y nos mata, pues no hay mucho que se pueda hacer. Y Bueno, claro, que la gente está preparada para que si suena la alarma no se dediquen a coger nada ni a ir a buscar su coche y se vayan al refugio. Lo que es la autoridad, sean políticos, sean padres, sean personas mayores, tienen que proteger a la estoy de acuerdo. comunidad pequeña. Entonces no podemos cerrar los ojos a lo que está sucediendo ni podemos negarlo y ojalá nos equivoquemos, pero tenemos que prevenir y la prevención es fundamental. En los países nórdicos tienen que hacer eso, y en los países nórdicos y en Palestina más todavía. En cualquier momento llegará diciendo, mira, ese edificio lo vamos a demoler esta noche, sálganse. Y eso es triste y es indignante, pero aquí en Puerto Rico, pues no creo que eso vaya a ser la realidad en este momento. No sé, Y como decía Brigitte, los vivos tienen que vivir para que los muertos puedan morir. Y eso incluye a los oprimidos. no sé qué realidad tenéis allí, pero la realidad que estamos viviendo en este momento en España es difícil a muchos niveles. Lo de Valencia ha sido un golpe muy duro de desconfianza, de no confiar en los políticos, de ver que solo se, se,
se atacan unos a los otros y que la población no importa, que no importó porque cada uno estaba, pues la Teresa Rivera preparando su examen para Europa, el Mazón comiendo con no sé quién y no dando el estado de alerta, el presidente del gobierno diciendo si necesitan algo que lo pidan. No sé. Mira que no soy política, Sí, pero me parece un nivel tan demencial que, que bueno, que no son los momentos más alegres ni más positivos en este momento con el panorama que tenemos, en particular por lo que ha pasado aquí en España con Valencia y en general con lo que está pasando en estas últimas horas y momentos, ¿no? Con la situación mundial que en este momento tenemos. Entonces, yo creo que el tema es estar abiertos, no perder la calma. Mm, El miedo sirve para protegerse y hay un miedo que sirve, que te lleva a un instinto de supervivencia y hay otro miedo que te destruye, ¿no? Que es los miedos obsesivos o el miedo eh, que no se ajusta a un principio de realidad. Pero también hay un miedo real y hay un miedo de supervivencia y no podemos estar por encima del bien y del mal porque eso no es posible tampoco. y lo otro que quiero añadir en estos momentos difíciles, necesitamos mucho, mucho, mucho cuidado personal, No, no, por mucha supuesto. respiración, ejercicio, comer saludable, descansar, conectar con seres queridos, o sea, todo lo que nos fortalezca. Este es el momento entonces de nutrirnos para sobrepasar esta ola tan difícil Pues sí, y ayudarnos los unos a los otros. y ayudarnos. Exacto. Ahí está la sanación. Así Pues es. gracias, Clara, por esta Gracias a conversación. ti, Javier, por haber podido, bueno, pues compartir cosas, ¿no? Sí, yo creo que es bueno profundizar en ciertos temas que a todos nos ayudan a Pues sí, creo que encaminarnos. tenemos que compartir mucho más de lo que compartimos hoy en día, ¿no? Y escucharnos los unos a los otros y no pelear, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias aquí y gracias a los que nos escuchan. Pues un placer, ¿eh? Y que Igual. ojalá todo vaya muy bien, tanto a nivel personal como a nivel general. Amén. Amén. Muy buenas noches. Bueno, Buenas allí sois noches. mediodía, ¿no? Allí estáis al mediodía, Sí, ¿no? las 4 de la tarde. Sí, aquí ya son las 9:00 y pico de la noche, así que ahora ya a desconectar. Un placer Claro que sí. gracias por la invitación y nada, estamos en contacto. Venga, Claro que Javier, sí. un abrazo. Hasta luego. Ok.